Universidad Sabes. En este video te voy a explicar acerca de la clasificación de las empresas. Al identificar qué tipos de empresas existen, es más fácil conocer sus obligaciones y crear estrategias financieras dirigidas a las características de cada una. Pero antes de hablar de esto, es importante tener en cuenta que las finalidades económicas de las empresas deben traducirse en una mayor riqueza, tanto para los involucrados de la organización como para el resto de la sociedad. El objetivo es que al finalizar tú logres identificar los criterios tomados en cuenta para clasificarlas, así como su respectiva clasificación, ya que esto nos permitirá distinguirlas y agruparlas para una mejor comprensión. Los puntos más importantes que vamos a tratar son tres. El primero, clasificación de las empresas. Segundo, criterios de clasificación de las empresas. Y tercero, recursos de las empresas. Iniciamos. Clasificar las empresas es esencial para comprender la estructura del mercado global en la actualidad. La economía mundial está compuesta por una gran variedad de empresas, cada una de ellas única. Sin embargo, la clasificación de empresas permite agruparlas en categorías más generales, lo que facilita el análisis y la comprensión del entorno empresarial. Tenemos este diagrama con la clasificación de las empresas para una mejor comprensión. Como clasificación número 1, tenemos que se clasifican según su tamaño, en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Como clasificación número 2, según su actividad económica, en empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicios. Como clasificación número 3, según su forma jurídica, en persona física y persona moral. Como clasificación número 4, según la propiedad, empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Y como última y quinta clasificación, según su ámbito geográfico, en empresas locales, empresas nacionales, empresas internacionales y empresas multinacionales. Pero, ¿y a todo esto, qué es la clasificación de las empresas? ¿Cuál es el objetivo de establecer los tipos de empresas? Y finalmente, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para clasificar a las empresas? Antes de ver más a detalle la clasificación de las empresas, contestemos primero estas preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué es la clasificación de las empresas? Es el proceso de agruparlas según los diferentes criterios para entender mejor sus características y funcionamiento. Pregunta número 2. ¿Cuál es el objetivo de establecer los tipos de empresas? Bueno, el objetivo de establecer esta clasificación es para conocerlas mejor, compararlas y tomar decisiones de negocio más informadas. Y como última pregunta, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para clasificar a las empresas? Aquí los tenemos. El primero de ellos es la personalidad jurídica, el segundo el tamaño, el tercero el capital, el cuarto el sector económico al que pertenecen, el quinto el tipo de actividad económica que realizan, el sexto el ámbito de actuación, el séptimo la cuota de mercado y por último tenemos el esquema laboral. Vamos a mencionar o vamos a entrar más de lleno a lo que son la clasificación de las empresas de acuerdo al diagrama que vimos. La primera clasificación es según su tamaño. Aquí se toma en cuenta el número de trabajadores que tiene la empresa para poder dar esta clasificación. Y tenemos primero que la microempresa tiene de 0 a 10 empleados. Un ejemplo de ellos es una cafetería. La pequeña empresa tiene de 11 a 50 empleados. Y un ejemplo de ello es una tienda de ropa con varias sucursales dentro de la ciudad. Después tenemos la mediana empresa, que tiene de 51 a 250 empleados, y un ejemplo de ellos es una fábrica de muebles. La última es la gran empresa, que tiene de 251 o más empleados, y un ejemplo es una cadena nacional de supermercados. La segunda clasificación es según su actividad económica, y tenemos a la empresa industrial, que tiene como recurso principal la materia prima. Aquí tenemos como ejemplo a la Coca-Cola, que transforma la materia prima en bebidas para la distribución global. Empresa comercial. Estas adquieren productos terminados o materias primas y las venden sin realizarles modificación. Y tenemos como ejemplo una tienda de electrónicos. La empresa de servicios. Estas ofrecen elementos intangibles o soluciones. Y como ejemplo tenemos a la empresa Netflix. Como tercera clasificación es según o con base a su forma jurídica. Y tenemos primero a la persona física. En este tipo
la empresa está dirigida por una sola persona y tenemos como ejemplo un comerciante individual como persona moral. Aquí la empresa está dirigida por un grupo de personas que responden legalmente por la empresa y como ejemplo tenemos a la empresa Telmex. Una cuarta clasificación es según la propiedad y tenemos primero a las empresas públicas. Estas son propiedad o están controladas por el gobierno y un ejemplo claro es la Comisión Federal de Electricidad. Después tenemos a las empresas privadas. Estas, ojo, no son del gobierno y nacen de un capital privado. Como ejemplo podemos mencionar a la empresa Amazon. Tenemos también a las empresas mixtas que reciben capital público y privado. Y como ejemplo podemos mencionar a los aeropuertos. Y como quinto y última clasificación es según su ámbito geográfico. Tenemos primero a las empresas locales que operan en una zona geográfica limitada, como por ejemplo una panadería. También tenemos a las empresas nacionales que operan solo dentro de un país y como ejemplo tenemos a la empresa OXXO. También tenemos empresas internacionales, operan en varios países, no producen en el país de destino al que llegan y tenemos como ejemplo a la empresa Apple. Y por último tenemos a las empresas multinacionales que operan en varios países, centralizan la dirección en una única sede y como ejemplo tenemos a la empresa Microsoft. Sobre este mismo tema también debemos tomar en cuenta que las empresas cuentan con diferentes recursos que son indispensables para desarrollar sus actividades. Tenemos primero a los recursos humanos. Los trabajadores son el principal y más crucial recurso de cualquier organización. Son ellos quienes se encargan de ejecutar, controlar y supervisar la producción, incluso en ámbitos altamente automatizados. Tenemos también a los recursos financieros. Estos son clave para poner en marcha al resto de los recursos de la empresa y constituyen el combustible que mantiene el circuito productivo andando. Después tenemos a los recursos materiales. Bueno, son el conjunto de los bienes tangibles que forman parte del patrimonio de la empresa, sean muebles o inmuebles. Por último, y no menos importante, tenemos a los recursos técnicos o tecnológicos. Nos referiremos a los sistemas, procesos y saberes que permiten a la organización llevar a cabo el proceso de producción. Ahora revisaremos de qué manera se puede utilizar todo lo que hemos aprendido. Clasificar empresas es importante porque permite conocerlas mejor, compararlas y tomar decisiones de negocios más informadas. Cada una de las empresas, sin importar su clasificación, cuentan con recursos y los combinan. Por lo tanto, es necesaria una adecuada gestión de los negocios para que la empresa funcione. Para concluir, tenemos 3 puntos importantes. El primero de ellos, las empresas se distinguen entre sí por pertenecer a una u otra rama de la economía nacional. Industria, construcción, agricultura, transporte, comercio, abastecimiento y marketing, finanzas, ciencia y educación, entre otras. Punto número 2. Conocer estas categorías permite entender mejor el desempeño de los distintos grupos empresariales y diseñar políticas públicas diferenciadas para impulsar su competitividad y productividad. Y como último y tercer punto, las empresas varían en cuanto a sus condiciones, objetivos y naturaleza de sus operaciones, y estas se suelen clasificar para un estudio más profundo. Si sabes, puedes.